de leyes, y ellos lo dicen. Está muy... Mi papá nos defiende, entonces se están echando una calzón. Muy fuerte, piénsenlo. Piénsenlo 2 veces. Maestro, Sí, tenemos que hablar también de su carrera deportiva. Ay, Toivo. Tenemos que hablar. ¿Cuándo nos echamos un maratón? ¿Ah? ¿Maratón? Sí. No, No, yo tampoco, estoy de hocicón. Sí. No, ya. Mire, sí salgo y troto y por salud lo sigo haciendo. Me mantengo hasta cierto punto porque mis ojos, traigo un trasplante de córnea, entonces a raíz del trasplante me dijeron, bájale porque... Bueno, pues si es cuestión de salud está bien. Entonces sí salgo, me echo mis media hora y a veces me siento bien y me emociono y voy a los filtros, subo y bajo, a veces me echo mis arrancón, tengo la pista de aquí de CU, que es muy mona, tardán, Pues suavecita. Suavecita, doy la materia ahora en el plan de estudios nuevo, en el rediseño. Ahora doy la materia de acondicionamiento físico. O sea, para mí esa materia fue maravilloso. Ahora, también tenemos que hablar de eso porque es muy interesante, creo yo, maestro, hablar sobre la unión del deporte con el teatro, las artes escénicas. ¿Cómo podemos o cómo usted y otros maestros a nivel nacional logran integrar el deporte con el teatro? Porque a veces la gente piensa que está separado. ¿Le parece si comenzamos? Sí, Vamos a hablar del deporte. Vamos a hablar del deporte, del teatro, de la vida, de la filosofía, del discurso del actor, que es muy interesante. Ahora, amigos, amigas, bienvenidas sean y bienvenidos sean a una emisión más del Orloj. Hoy, un jueves 27 de febrero del 2020. El día de hoy nos acompaña un soldado del teatro y de la pista. El maestro Enrique Márquez está con nosotros para traer a colación un tema que es muy interesante. La unión del teatro con el deporte y cómo en su vida ha funcionado el equilibrio entre ambas disciplinas. El día de hoy tenemos afortunadamente a este tremendo invitado, tremendo maestro que protege bien a sus alumnos. Tenemos también al buen don doctor Higinio Ochoa Arias, el rival de la cancha del Arlequín de Bellas Artes. Y ya saben ustedes que mi nombre es Toy y habito en un mundo existente entre la palabra escrita y la palabra hecha verbo. Y el día de hoy me han dejado salir a jugar de la mano de todos ustedes, de mi invitado y del buen don doctor. El maestro es docente de la Facultad Popular de Teatro y ya tiene varias generaciones en su abanico. Han tenido ellos la fortuna de pasar por sus manos y su estricta manera de impartir clases, en las cuales hace descubrir al actor en formación académica de lo que su cuerpo como máquina creadora es capaz. El calor se hace presente hasta en el estudio de grabación por este tema. Por lo tanto, es menester comenzar y comenzar bien, de la mano de los clásicos, por supuesto. ¿Qué les parece si comenzamos de la mano del origen del Vellocino de Oro? Pero antes de dar este paso a ese fragmento de texto clásico, quiero decir que nuestro querido amigo Héctor Alonso Cruz Cardoso, quien es músico y maestro, hizo un trabajo importante hace unos años rescatando de las bibliotecas la herencia de la familia Puccini, una de las grandes herencias de la música y la ópera. El trabajo de este joven, de la mano de la Asociación Musical en Lucca, Italia, cobrará vida este 7 de marzo del presente año. Lo que este joven ha hecho tiene eco a nivel global e histórico, y estoy consciente de que las personas que se dedican a la cultura y al arte saben la importancia y el peso que tiene que un joven michoacano haya realizado tremendo trabajo poniendo en alto el nombre de Morelia, Michoacán y México en su proceso creativo académico. Es por esto que él y un servidor pedimos que si alguien de la Secretaría de Cultura a nivel estatal o municipal está viendo esto,
le apoye para los vuelos y pueda él presenciar el trabajo de rescate histórico a nivel mundial en vivo que hizo. Confío en que tendrá buenos resultados esta petición y muchísimas felicidades a Héctor por el trabajo que haces todos los días, partiéndote la cabeza y enamorándote de la música todos los días para que se consuma música de calidad en el país. Y por ende, como tu trabajo nos lo hace saber y esta hazaña que has hecho en Luca, Italia, quede grabada por siempre en los anales de los jóvenes creadores artistas del país y por supuesto del estado de Michoacán. Muy bien, dicho esto, el Vellocino de Oro. ¿Qué tiene que ver con el actor? ¿En dónde se mezcla el deporte con el teatro? ¿Cómo es que un actor se vuelve sensible en su instrumento corporal? ¿Cómo echa a andar la mancuerna del cerebro, los sentimientos y el cuerpo en escena un actor? Lo veremos más adelante con el maestro Enrique Márquez, docente de la Facultad Popular de Bellas Artes. Mientras tanto, ¿sabe tu mamá que estás conmigo? El vuelo del carnero mágico. Una bruma de color arenoso se levantaba en el horizonte sobre los reflejos irisados del lago Copaide y los picos montañosos de las estribaciones de Helicón, que se vislumbraban a los lados en la lontananza. Era ese momento en el que el alba parece querer estallar repentinamente ante el azul tan solo intuido que pretende desatarse en destellos en el firmamento. En aquella hora difusa e irreal del amanecer, con su aire purísimo y cortante, el vaho de las bestias de carga ascendía hacia arriba desde el recinto sagrado de los 12 dioses, donde tenían dedicado justamente la franja de tierra que conducía desde las inmediaciones de Coronea hacia la frontera con el Ática. Allí se encontraba reunida una silenciosa comitiva en torno a la piedra memorable que eligieron los ancestros para ejecutar sacrificios más solemnes. Esto de los argonáuticas de Apolonio de Rodas. Como pueden ver, amigos y amigas, entramos en un tono teatral, ¿no?, que lleva en su médula espinal 3 cosas que tenemos que tratar con nuestro invitado y con el buen don doctor el día de hoy. El teatro y el deporte, juntos, como ritual ancestral que nuestros pueblos originarios y las personas que lo habitaban rendían para beneplácito de los dioses y que éstos derramaran sus bendiciones en la tierra y su gente, evitando así, claro, la ira de los mismos a través de las danzas, movimientos corporales, expresando su identidad, representando, ojo aquí, representando en batallas amistosas y otras no tantas, en encuentros guerreros y consagrados a los dioses, la unión de una representación escénica de la mano del deporte, buscando siempre, si no, el Vellocino de Oro, sí, la verdad para deificar a los celestes y reiterar su presencia en este planeta. El actor, a lo largo de su preparación profesional, en la academia o en las tablas, ambos caminos los llevan a buscar el Vellocino de Oro de la actuación, que no son los premios ni el reconocimiento, sino la verdad histriónica que fluye por las venas del personaje que habita en cada puesta en escena o en cada escena de filmación. Para esto se necesita de un cuerpo entrenado también. Pongámoslo de esta manera: un corredor de carreras, un maratonista, un nadador o un jugador de fútbol ensayan sus movimientos una y otra vez con un fin común: representar ante un cúmulo de espectadores o público su trabajo concluido y a través de este ganar su Vellocino de Oro. Lo que me recuerda que el buen don doctor Higinio Ochoa Arias tiene algo de suma importancia que decirnos, porque así como el actor y el deportista necesitan de un cuerpo entrenado, necesitan también conocer la mente, el cerebro que habita en ellos. He aquí al Mufasa de los Leones Negros. Doctor, ¿cómo está? Bien, muy bien, buenas noches, estoy maestro. El maestro Muy bien, Enrique Márquez, gracias. ¿ya conoce a mi hijo el más chico? No tenía un placer, hijo más chico de tonto Ivo. Aquí Hombre. tenemos a 3 amiguitos, ¿no? Muy bien. La política,
Esta es las instituciones y estos son los partidos políticos. ¿Verdad, doctor? Sí. Usted dirá, ¿y quién es ese que está hasta allá? ¿El morado? Bueno, pues ese es como el hijo no deseado. Por espinoso. El ¿Por rebelde. ¿Por ser qué? ¿El rebelde? El rebelde. Caray. El rebelión en la granja. El rebelión en la granja. Hoy está de moda el color morado. Precisamente, y quiero que lo tenga cerca, maestro, porque si hay algo que le espine, que le produzca asco de lo que vamos a hablar más adelante, apriete usted el puerco. Híjoles, esperemos no No apretarlo. Porque hay muchas cosas que son muy espinosas. Perfecto, maestro. Doctor, pues arránquese porque vienen cosas muy interesantes. Ah, qué bueno. Qué bueno. Yo me voy a Venga. echar mientras un pelo. Pues mira, vamos a empezar con la cuestión de las conferencias. Ah, por favor. Sí. ¿El día qué? Del 9 al 13. Del 9 al 13 de... Fíjense, amigos, buenas noches, gracias por estar con nosotros, regalando su tiempo a los que están aquí en México y los que están fuera del país. Sinceramente un agradecimiento. Fíjense en ustedes, amigos y amigas, que la Universidad Michoacana, Así es. en ámbito de una capacitación en varios terrenos y además en este terreno muy importante, hablabas tú sobre el cerebro, Así que es. los atletas tienen que tener bien asentado, bien afinado, con el objetivo de mejorar conducciones nerviosas, fibras A y B y C de mielinización, ¿De qué, doctor? para poder sobre todo los velocistas tienen que depender mucho de su habilidad mental, tanto así que tuvieron que ponerles una barrera electrónica, porque antes de que soltaran el balazo ellos se adelantaban milésimas de segundo, y esa milésima de segundo era medalla de oro. Y entonces les dijeron, ¿saben qué? Ahora les vamos a poner una barrera electrónica, al que la pase, se va. ¡Qué barbaridad! Se va y les ha tocado a campeones del mundo, quedarse ya sin afinar en 100 metros. Pero bueno, la universidad está ofreciendo un congreso internacional del cerebro. El cerebro. El cerebro. La Semana Internacional. La Semana ¿verdad? Internacional del Cerebro se va a llevar a cabo en la Facultad de Medicina, el Museo de Historia. de Historia, y se va a llevar también en la Facultad de Odontología. Va a estar alternándose estas conferencias. Vienen ponentes de mucha calidad a nivel internacional, neurofisiólogos. ¿Va a haber talleres? Va a haber talleres, va a haber una serie de situaciones que sería muy conveniente para aquellos que se dedican a la motricidad, para aquellos que se dedican al cuerpo, conocer el cuerpo, etcétera, etcétera. Pues valdría la pena, va a haber exhibiciones de cráneos, cerebros humanos, así que también va a haber esta exhibición de cráneos, de cerebros también de animales. Todo esto, bueno, pues va dirigido a muchos grupos o a los que tengan el interés en asistir a esta serie de conferencias, y obviamente pues no tengo entendido que no va a haber costo alguno. Fíjate que este tipo de capacitaciones en estas áreas de la neurofisiología es cara. Así es. Es cara. Yo recuerdo un congreso en cierta ciudad que costaba 18,000 pesos la semana, la inscripción, independientemente, bueno, pues tienes que pagar pasaje, hospedaje y todo el asunto de la cinta, pero aquí la universidad está ofreciendo esta situación en forma gratuita. Y por ahí me dijeron, doctor, permítame meter mi cucharón, pero va a haber material de neurociencias a la venta, o sea, material bibliográfico, entonces... No son ahorita de las materias que están empujando fuerte en la cuestión biológica, en el deporte. Es muy importante la neurofisiología. Las neuronas también son importantes en el teatro, ¿verdad, maestro? Claro, además dices una cosa real. En el teatro tú te preparas físicamente para poder actuar y transmitir. El deportista en todas sus estructuras se prepara, pues primero, porque él quiere ganar, y segundo, es un público. Claro. Si son deportes de tipo lucrativo, bueno, pues ahí está el público también. Sí. En el deporte amateur, lúdico, pues hay público y obviamente el público se emociona cuando ve pasar un maratonista o un medio maratonista o un 10 o un 5 o lo que sea, pero los ven pasar y le aplauden, lo motivan, ¿no? Entonces esto también es en el teatro. Así. En el teatro, el actor, para mi punto de vista, tiene que estar físicamente bien.
físicamente bien, ¿sí? Y tiene que cuidar la cuestión de su aspecto corporal, para mí, y obviamente pues el atleta también. No, claro, porque de eso... También porque... Pues ahora sí que vivimos de nuestro cuerpo. Dicen por ahí un eslogan Así que se le ve la zanja al pollo. Ah, Cuando uno ve a un deportista, un atleta, un maratonista, se le ve luego el figurín. El figurín, sí, la figura. Este es atleta por lo delgado, por lo esto, este es levantador de pesas, esto, por ahí va pues la cuestión del biotipo. Pero bueno, no salgamos de la cuestión, es muy importante los temas que se van a abordar. Así es, doctor. Y fíjate que se van a abordar temas interesantes, como pues vamos a ver en estos temas, vamos a tener el lunes 13. No, el lunes 9 va a ser la inauguración. La inauguración, sí es cierto. Uh-huh. Y va a haber la conferencia Generadores Cerebrales del Movimiento a cargo del investigador José Miguel Cervantes Alfaro en el Laboratorio de Neurofisiología de la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez. Generadores del movimiento. ¿Qué hace un cuerpo si no hay esos generadores de movimiento? Tus neurotransmisores, pues nada. Y fíjate que se conoce dentro de la fisiología del ejercicio que aquel individuo que tiene la práctica del deporte en forma sistematizada, bien sistematizada, puede esos generadores de movimiento, son los neurotransmisores, mejorarlos en calidad química. Y en consecuencia, pues el impulso va con mayor rapidez. No es lo mismo un camión o un carro que va México-Guadalajara por la vía anterior, que es la de Quiroga, al que va por la autopista. No, llega más rápido el de que llega por la autopista. Lo mismo es el cerebro, las órdenes, ¿no? Así es, y los maratonistas dominan este proceso muy bien, saben qué ritmo inician, saben en qué ritmo tienen que aumentar, saben en qué momento viene el proceso y saben en qué momento viene el ataque. Ajá. Y se vienen cuidando unos con otros. Y hay unos que por estos elementos que estamos viendo muy listos, se protegen en el grupo para que les rompan el aire, que les rompan todas esas cuestiones que no se ven, pero que tienen una situación que tiene que ver con el resultado. Con pequeñas artimañas. Sí, y entonces, bueno, pues aquí le damos nada más, lo aterrizamos a estos procesos y vámonos. Sí, también se expondrán otros temas muy importantes. Código de los sentidos, por la maestra María Esther Olvera Cortés en el Laboratorio de Neurofisiología Experimental del Centro de Investigación Médica de Michoacán. Está enfrente ¿De dónde, doctor? ¿Cómo se llama? En Fisiología de la Universidad, en Facultad de Medicina. Ah, en la Facultad de Medicina. Facultad de Medicina, sí, ahí está mi investigación biomédica. Y tenemos también el cerebro electrónico por Miguel Ángel López Vázquez, a las 11 en el anfiteatro de la Facultad de Odontología. ¿Sí? El catedrático Arturo Velasco López hablará sobre la estructura y funciones del sistema límbico. El miércoles 15 tocará el turno al tema estrés e inflamación cerebral. Y el 11, a las 11 por el doctor Guillermo Bravo Punzo, que es un compañero que estuvo conmigo en la primaria, es un buen neurofisiólogo, ¿sí? Entonces, veremos todo eso. Va a dar una conferencia. Va a dar una conferencia. Fíjate que esta cuestión del cerebro, el estrés, los atletas, los deportistas se ven sujetos a un estrés por las cargas de entrenamiento y por los resultados que tienen que dar. Entonces, este estrés crea una huella morfofuncional en todos los órganos de la economía: sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema metabólico, sistemas, todos esos nervioso, del sistema nervioso, pero lo van preparando para una readaptación al esfuerzo en el atleta, y obviamente lo está preparando para que a nivel celular tenga un control muy estricto de aspectos enzimáticos, metabólicos y de líquido extracelular, con el fin de que pueda haber un fluido de elementos que tienen que ver mucho en la cuestión de la generación de movimiento, que se va a ver seguramente en esto, que son el calcio, el potasio, el magnesio, que se requiere muy bien. El maestro como maratonista lo sabe muy bien, que hay que irse hidratando, hay que estarse comiendo su platanito de vez en cuando. Los calambres, maestro. Los calambres, etcétera. Entonces, todo esto, si lo aterrizamos en ese terreno, sería bueno que estemos allí presentes. Claro, y además que es gratuito. Y es gratuito, imagínate.
Dicen que puedo perder un sombrero, pero una gorra no. Entonces ahí estaremos al pendiente de esto. Y obviamente también pues, ¿Pero cómo se llama la conferencia que él va a dar? ¿De quién más? El maestro, el doctor. Sí, creo que circuitos cerebrales, ¿no? De la cognición. Sí, creo que sí. Sí, y obviamente pues vienen otro tipo de conferencias más. Ajá. Que yo preferiría que... también viene el envejecimiento del cerebro, del cerebro saludable. Hay que prepararlo para que en vez que el cerebro tenga una vejez saludable, fíjate. El cerebro tiene una cualidad muy importante, amigos, amigas, tiene plasticidad cambiante. Pero así como a veces nos permite, por ejemplo, el ejercicio, el maestro, por ejemplo, aquí nos puede decir un deporte que yo no tendría, el maratón yo no le entro al maratón, se requiere una escalera grande y una chiquita para eso, mucha preparación. Por ejemplo, allí hay la cuestión de la motivación y el cerebro, esa plasticidad, capacidad de cambiar. Bueno, pues obviamente a veces el cerebro nos permite que la liberación de ciertas sustancias, serotonina, endorfinas, etcétera, tengamos un placer. Tengamos placer y quiere repetirlo. ¿Usted siente el placer cuando hace ejercicio? Sí, yo sí. ¿Usted siente el placer, maestro, cuando hace ejercicio con los alumnos y todo eso? Sí, es un placer y en ocasiones se vuelve hasta adictivo ese placer. Exactamente. Y entonces hace uno adicto a ese placer porque el cerebro se llama sistema de compensación cerebral. ¡Qué barbaridad! Dentro de la neurofisiología. ¿Por qué se llama así? Porque el cerebro se siente tan contento que dice quiero volver a recibir esa satisfacción que me diste a través del ejercicio, y se hace lo que podemos decir que dice el maestro, adicto uno, porque ya llega el momento en que no puedes estar sentado, el mismo cuerpo te dice órale vámonos, y a correr. Se anda como un león enjaulado. Sí, ¿verdad? y eso produce relajación y produce pues también una adicción al ejercicio. Ojalá todos nuestros jóvenes tengan una adicción al ejercicio físico, a la actividad física, que es una forma pues de tenerlos entretenidos y una cuestión de salud pública. Entonces, pues no hay que esperar, hay que inscribirse en estas cuestiones. Va a ser también para grupos, va a haber las lesiones cerebrales. Así es. Las lesiones cerebrales, por traumas. Y muy importante, ¿son talleres, doctor? Son talleres dedicados a grupos, ¿verdad? Sí, quieren ir, tengo entendido que si quieren ir grupos, tienen que hablar para que les tengan les tengan un espacio para poderlos atender bien, pero va a estar esto. Yo creo que es una buena oportunidad, ¿verdad, doctor? De pues crecimiento personal. Sí, yo creo que sí es una buena oportunidad. Son gentes muy experimentadas en este proceso de la neurofisiología. Hay deportes que, bueno, pues se tienen traumatismos directos, ¿no? Pues hay de contacto, el taekwondo, el boxeo, el esquí, la lucha libre. Todo esto va a ser del 9 al 13. Del 9 al 13 para que, bueno, pues en el Museo de Historia. Ahí va a ser la sede, de ahí les van a dar su tríptico. Por si fallamos en alguna información, ahí se los van a dar bien, exacto, los lugares, los datos. Oiga, maestro, sí. ¿Usted le va al Monarcas? No. ¿Qué nos tiene del Monarcas y de los otros equipos, doctor? Pues fíjate, del Monarcas, bueno, pues ya fueron a México, y donde yo pensé que se le iban a persinar, no se le iban a persinar, se la persinaron. Con los Pumas, van en primer lugar los Pumas y le ganaron a los Pumas 2-1. Pues qué bueno. Qué ironías de la vida, ¿verdad? No, pues sí, porque ya era demasiado. Era demasiado, y la gente, pues yo nomás voy y veo un ratito allí, a analizar, pero hay gente que está muy enojada cuando va perdiendo. Y este estrés. Hay gente que se alcoholiza porque vea su sí, equipo. Y traen otra cerveza y vamos perdiendo y traen otra y están enojados tomando y perdimos, y salen y siguen por el dolor de haber perdido. Cuidado, y eso lo causan pues el equipo si no juega bien. Entonces, pero de todos modos, ahora que juegan en México, creo que se vinieron desde México igual. Okay. Sigue con enojados. Okay. Pues sí, y fíjate que ahora que estás hablando de fútbol, vi el martes pasado la Champions League,
me tocó ver al Chelsea contra el Bayern Múnich alemán. Pues el Bayern lo vacuna al Chelsea 3-1. Buen partidazo, buen partido. Los demás ya no los vi porque tuve que salir. Y también vi al Napoli contra el Barcelona de España en Italia. Y empataron 1-1, fíjate. O sea, ¿usted fue a Italia? No, pues no. Ah, yo me lo he hecho por okay, una sencilla televisión que tengo ahí. Ah, ok. Y ¿Es que el doctor tiene un jet privado? Sí, no, solo que me voy a sacar el boleto. Ya, no, también ya Yo creo que ahí cabemos todos. Ahí Sí, cabemos, me voy a sí, sacar el Esperamos boleto. para la gasolina. Pero hay un detalle importante, fíjate que llegó Messi a jugar donde Maradona es rey, al Napoli. Ahí Maradona los hizo campeones, ese equipo muy sencillo de Italia, al sur de Italia es unas ciudades muy, digamos, el lado pobre de los italianos, Sí. con respeto pues para los italianos. Claro, ¿no? claro. Y llegó Maradona allí y los levantó. Qué bueno. Los levantó, les dio 2 escudetos, dos campeonatos, y lo quieren a Maradona, pero pues es el rey, lo tienen como Dios en todos los restaurantes. Un dato, y sin embargo, el día que jugó Argentina contra Italia en el Mundial de... Los hizo, fue Nápoles, ¿no? Sí, fue Nápoles, silbaron el himno de Argentina y Maradona se molestó muchísimo. Sí. Ah, Sí, porque ahí fue la eliminatoria. De hecho, Argentina eliminó a Italia, ¿no? Si no me acuerdo, si no recuerdo. Sí, ahí en penaltis. En penalti, y Maradona los vacunó, creo. Sí, entonces se fue muy enojado. Maradona. Sí. Sí, son de esas Son anécdotas anécdotas que pasan, ¿no? Pero Pero bueno, bueno, ya Morelia, pero sí soy bastante aficionado al al fútbol. deporte. Ahorita ¿no? hay un detalle muy importante, maestro, en la cuestión de la maratón. Yo creo que vamos a platicar nomás si ustedes me permiten, unas notitas Por rápidas. supuesto, doctor. Bueno, pues amigos, amigas, fíjense que con esto que está pasando en Asia, la cuestión del coronavirus, pues ya varios deportes se han tenido que detener en Corea del Sur. La liga japonesa tuvo que posponerse un rato más hasta que no se tenga un control más estricto, y obviamente hay deportes que han tenido que migrar hacia otras regiones del mundo con el objetivo de no pues tenga una cuestión de un proceso de pandemia. O sea, el pentatlón de Tokio se viene a realizar a México, va a ser aquí en México, en Cancún, porque quieren condiciones similares a como iban a participar allá en Tokio. Y bueno, pues le toca a Cancún recibir esa cuestión peso internacional. Y yo creo que no, pues Cancún tiene todo, ¿no? Yo creo que en ese sentido no va a haber ningún problema. Por otro lado, de llevarse a cabo los Juegos Olímpicos ahora en julio, amigos, vamos también a ver, la vez pasada hablamos sobre a lo que se va a enfrentar los mexicanos, la delegación mexicana, para poder llegar al medallero. Vámonos a los 100 metros femenil. Récord mundial 10.49 y récord olímpico 10.62. Mínimo hay que llegar a ese récord. Si estamos muy lejos, pues ya ni pensar. A lo mejor es bueno irse a pasear, a conocer Tokio, pero los tiempos, hemos dicho aquí, son los que marcan el medallero: oro, plata y bronce. En la cuestión del salto de altura femenil, fíjense nada más, son 2.09 el récord mundial, lo que tiene una mujer que solventar para poder llegar al medallero. En la maratón femenil son 2.14.04, récord mundial. Entonces hay que bajarlo. ¿Sí? Y en garrocha femenil son 5.06 y 5.01 es el récord olímpico y mundial. Una mujer tiene que brincar más que eso para estar en el medallero. Entonces, si no vemos expectativas de eso, pues ni para qué, ¿no? Por ejemplo, el maestro sabe, el maratonista Kenchope, pues rompe el récord de las 2 horas, ¿sí? Lo rompe en Viena, 2:59:40. Pues digo 1:59:40, ¿sí? Pero creo que dijeron, no, papacito, no, ese récord no vale. No, fue bajo unas circunstancias que no era oficial. Sí, no era oficial. Y fue porque no fue competencia, sino siempre fue escoltado por un grupo de corredores que le fueron marcando el ritmo.
la media del kilómetro, que es un ritmo muy fuerte, estuvo aproximadamente de 2:52 a 2:53 segundos cada kilómetro. O sea, a ese ritmo, los 42 kilómetros, es infernal. Es infernal. Y hay uno que está cerca, el etíope Kenenisa Bekele, que él sí lo corrió 8 días antes en el maratón de Berlín. Él corrió ahí muy cerca del récord mundial de competencia, con una marca de 12 horas, creo que 0:1 minuto, 52 segundos. Pues ahí. Y quedó como a 4 segundos de romperle el récord a Eliud Kipchoge. Sí, sí, No. Entonces, pues ahí, con eso, amigos, fíjense bien, nos damos una idea de lo que hay que vencer. Yo creo que entre estos dos corredores, si no surge otro, porque en las Olimpiadas de repente surge algunos jóvenes que no aparecen y salen más rápidos que todo. Entonces, eso es lo que tenemos que vencer, lo que tienen que vencer. Ahora que yo sepa, pues no íbamos corredores en la maratón, ¿esto sí saben? No, todavía no. Para poder asistir a una olimpiada, y hablo específicamente del atletismo, hay dos parámetros. Uno, el que marca en el caso del atletismo, la Federación Internacional, Sí. tiene un listado de las marcas mínimas que deben de cubrir los corredores para poder tener derecho a participar a ese nivel. Sí. Y el otro parámetro que también lo rige la Federación Internacional conjuntamente con las federaciones deportivas de cada país es, por lo menos, es lo que yo tengo el dato en el mundo del atletismo, obtener ya sea la marca en alguna prueba de pista, de campo o de lanzamiento, el 8º lugar de la olimpiada anterior. Ese paso. Sí, ese ya le llega como en el tenis un wild card de participación. Sí. Pero eso lo que te garantiza es que por lo menos estás aspirando a estar en una final olímpica. Que ya estar en una final olímpica no es cualquiera. No, claro que no. O sea, oye, los 100 metros para aspirar a una final olímpica tienes que correr abajo de 10 segundos. Sí. O sea, alguien que corra a 10 una centésima no va a pasar a la final olímpica. No. Si de eso hablábamos el jueves pasado, ¿no? Así es. Récord mundial 9:58 de este muchacho de Usain Bolt. Usain Bolt. Sí. Luego ya fue un poquito menos. Sí, Pero fíjese que hacíamos también, maestro, una plática en relación a que yo comentaba Jesse Owens. Jesse Owens en 1937, ¿no? Por ahí. Sí. 37, ¿no? No, 38 fue. Por ahí. Jesse Owens corre en Berlín lloviendo. Creo que la pista no estaba muy adecuada. No, y además arcilla en ese entonces. Sí, no era tartán. No era el tartán. Y corre en 10:02. Sí. 100 milésimas. Y Usain Bolt, en estos ya en los años 2000, corre con tecnología de punta. Sí. Que hubiese sido si Jesse Owens hubiese corrido con así, ese tipo de tecnología. con ese tipo de tecnología. Y el tartán. Sí. Y además tiene la misma morfología, ¿no? Si ven a Jesse Owens y a Usain Bolt un poquito más alto, un poquito sí, más. y se pone uno a pensar, porque pasaron muchas generaciones, Claro. desde el 37. Sí. Y eso en la maratón me recuerda, por ejemplo, un amigo personal aquí de la Universidad de Michoacán, a lo mejor usted hasta lo conoce o lo conoció, Filemón López Magaña. Filemón López, yo llegué a competir contra él. El gran File El en Filemón. Atlanta. Sí. Sí, Él bien. ganó 2 maratones importantes, Atlanta y creo que también el de Houston. Houston. Sí. Ahora, Tengo dudas si también el de México, ¿no? No, No. el maratón interno, no, el de la Ciudad de México lo ganó. Sí hay un michoacano que lo ganó. ¿Será el Halcón García? No, él no ganó el maratón de la Ciudad de México. No, el Halcón se coció también aparte. Sí. ¿no? O sea, 2 veces Aquí sin zapato, ¿no? Nueva York y una Rotterdam. O sea que en su momento eran los maratones los más importantes. ¿no? Con todos ellos
me veía las pistas. Maestro. No, entonces... Para que vean nada más. No, pues es que Filemón. Bueno, así le decían. No, pues. sí. También lo conoce el maestro Durán, conoce a Filemón López, ¿no? Sí. De hecho Filemón estuvo representando a México en los Juegos Universitarios que se llevaron a cabo en México en el año de 1979 en la Ciudad de México. Él corrió ahí 1500 metros. Filemón, él empezó siendo mediofondista y ya después dio el salto a maratonista, ¿sí? Porque ahí estaban las bolsas y en ese entonces no son las bolsas que hoy en día dan. O sea, si no mal recuerdo, por el de Houston creo que le dieron como $15,000. Muy buenos. Bueno, pero en ese tiempo eran buenísimos. No, muy buenos, pero hoy en día ya son 350 por ahí. bonos por kilómetro que puntes. Bono por si pasas medio maratón en la punta. Bono por si rompes el récord mundial, ¿no? Y bono por por las camisas que lleves y los tenis que lleves. No, eso es aparte. Ya, o sea, cuando ya eres un atleta de elite, las firmas fuertes, Adidas, Nike, Puma, Asics, Saucony. Maestro, ¿qué pasó con los maratonistas en México? Yo he dicho aquí que uno de los grandes atletas que no le hemos dado el crédito disponible es el Rodolfo Gómez. Han quedado en el olvido. Han quedado en... No, Rodolfo es un hombre... Yo lo sigo viendo. Cuando llega a venir alguno de los amigos de esa época que andan en Europa, generalmente nos reunimos para romantiquear un poco. Sí, recordar, es vivir. Ahí entre los que se invita es a Rodolfo Gómez. Yo tuve tres entrenadores. Uno que fue Eladio Campos, que fue marchista y representó a México en la Olimpiada de México 68, después se volvió entrenador. Después salté con Rodolfo Gómez, y haciendo el entrenador, y a él le tocó lo que se le considera hoy en día la generación dorada. Ya estaba aquí Tadej Skemka y Jessica Reber. Ya, ellos llegaron como entrenadores para formar a los atletas, no formar, darles... Aplicar la ciencia con ellos. Sí, para la Olimpiada de México 68. Sí, yo a Gabriel Kerebetiu. También con Kemka entrené, Kemka, y fueron mis tres entrenadores, ¿no? ¿Qué pasó con la maratón? Se argumentan muchas cosas, como el hecho de que hoy en día ya a los corredores no les interesa la pista, y para poder ser un buen maratonista primero hay que entender y asimilar muy bien correr 5,000, 10,000 en pista, porque eso te va a dar muchos elementos para poder saltar a las exigencias que te va a poner el maratón. Maestro, permítame poner aquí un poquito en contexto a la gente. ¿A qué se refieren con que ya no les interesa la pista? Cuando entras a la pista, Toivo, ahí las cargas de trabajo son muchas repeticiones. Entonces ahí conoces muy bien tu organismo, de tal manera que sabes ya toda tu morfología, registra cómo puedes correr un ritmo de el kilómetro desde 2 minutos 45 segundos. ¿Cómo puedes mantenerlo eso para un 5,000? Que ya estamos hablando que vas a correr un 5,000 abajo de 14 minutos. Es muy rápido. ¿No? Y ya correr abajo de 14 minutos ya es porque estás aspirando a una élite mundial. Y eso mismo te va a permitir dar el salto al 10,000. Y hoy en día ya correr un 10,000 a 27 minutos es porque ya estás entrando en una élite. Hoy el 10,000 metros, los keniatas y etíopes los están corriendo a 26 minutos. Eso
Yo les digo a los chavos, a ver, les voy a hacer un chequeo, vamos a hacer una vuelta, a ver si la corren a 1:10. Una vuelta. 400 metros, ¿no? Y ellos, 25 vueltas en un 10.000 te la están corriendo ya en 1 minuto, 1 segundo, 1 minuto, 2 segundos. 25 vueltas para que se den cuenta del nivel que alcanzas. Toivo, ahora sí me voy a vanagloriar. Cuando yo estuve en mi nivel más sólido, yo llegaba a hacer repeticiones de 1 kilómetro, así no las ponía Rodolfo. 15 repeticiones de 1 kilómetro, la media eran 2:55. 15 de 1 kilómetro. 15 de 1 kilómetro. Eran 1 kilómetro, trotabas 200 metros y salías del siguiente kilómetro. El ritmo que agarras es infernal. Y si salen. O sea, cuando te das cuenta que tu organismo Está reaccionando. reacciona positivamente, y no solo reacciona, Aguanta. se vuelve un adictivo, Claro. es una droga maravillosa. Sí. Y también un poco Peligrosa. sí, porque estás Sobre- llevando tu organismo a niveles muy, muy altos. Exigencia. Pero el organismo llega a ser tan sabio, tan maravilloso, que te percatas cómo eso lo asimilas y además pides más. Sí. Mire, qué bueno, fíjese que la maratón, a mí me gusta. A usted le encanta la maratón. Bueno, ¿verdad? de hecho, todos los deportes me agradan, pero me gusta la maratón. Pero usted es maratonista, ¿no, doctor? Pues de la vida, Exactamente, de la vida. Porque no, yo no, para la maratón no. Fíjate que el maestro tiene razón, hay que empezar por 5, ahí se estacionan un rato, porque el estacionarse un rato corriendo 5 permite una serie de modificaciones biológicas en el organismo. No son rápidas, son metabólicas, manejar sistemas energéticos, manejar frecuencias cardíacas, manejar muchas cosas, y de ahí van a los 10, ahí eso ya otro cambio en todos los procesos fisiológicos, y luego se van a la media maratón. Creo que por ahí va el ritmo, ¿no, maestro? Sí, ahí es el Y luego ahí estás, y ya de la maratón, media maratón, ya el corazón atlético, aumentar volúmenes ventilatorios, aumentar hemoglobinas, etcétera, mioglobinas, y entonces los grandes maratonistas son unas verdaderas máquinas biológicas. ¿Sí? Yo recuerdo, maestro, por ejemplo, Emily Zatopek, veía yo cómo les daba sus clases a sus alumnos allí en la facultad, allí en Praga, y el maestro Zatopek a los chavos les daba ahora sí dicen pues los chamacos la recia, ¿no? Los muchachos ahí iban tras del maestro y no, maestro como si si nada, y echándole. Pero bueno, es que tenía una serie de modificaciones tremendas, ¿no? La famosa locomotora checa. La locomotora checa. Que es el único corredor en la historia del atletismo que ha ganado 5,000, Sí. medalla de oro, 10,000 medalla de oro, ¿Se fue? y ganó maratón. Nadie ha igualado eso. Ganó los maratones. No, nada más uno. ¿Uno? Uno. No, el otro lo perdió contra uno de su acérrimo rival, un francés, Alain Mimoun, ¿sí? Que siempre lo vencía a Alain Mimoun en los 5,000, 10,000. Será su gallito. Sí, hay videos que son bien bonitos porque los ves muy peculiar la forma de correr, tanto de uno como del otro. Sí. Y siempre en la última vuelta ves como Alain Mimoun se jala para el cierre y Emil Zatopek lo espera a la primer curva, le da chance y empieza, saliendo de la primer curva, empieza. Y ves como Alain Mimoun ya no puede. Y así se lo hizo en 2 Olimpiadas. Y en la cuarta, que era la última chance que tenía Alain Mimoun para vencerlo, fue en el maratón. ¿Sí? Yo por eso me dediqué, porque de niño me acuerdo que veía un programa que se llamaba, antes de las Olimpiadas de Montreal, 76. el 76, estuvieron pasando una reseña de los maratonistas. Y yo veía ahí a Emil Zatopek, a Alain Mimoun, a Paavo Nurmi, ¿sí? Y yo decía,
maravilla de ser esto, qué maravilla. Y me salía a correr. O sea, eso lo motivaba a usted. Porque decían en el programa, queremos que todos los niños sean héroes. Yo decía, yo quiero ser héroe. Fíjese, ¿no? Sí. Fíjese, doctor, cómo ha cambiado inclusive las palabras, el orden y el uso de las palabras a nivel mediático, porque antes se motivaba a los niños a precisamente a ser héroes, a atletas, y ahora andan matando niños. No, ahora los motiva porque ellos quieren ser pistoleros. Sí, exactamente. Pero fíjate que hablábamos exactamente. Qué buena plática esta. Hablábamos precisamente de la relación que tiene el teatro y los deportes. El actor transmite pues las emociones al público, ¿no? Que lo hace que el público se levante y aplauda, sí, porque siente esa emoción que el actor puede darles con esa cualidad que tiene. Y por ejemplo, una cosa, seguramente el maestro se va a acordar de ello, la gente se levanta a aplaudir cuando en la Olimpiada del 68 entra el sargento Pedraza al estadio de Ciudad Universitaria tras de 2 soviéticos. Sí. Entonces, en ese momento lo comparo con el teatro. sí. Cuando la pantalla gigante de Ciudad Universitaria ve que entra el sargento Pedraza de aquí de Michoacán, peleándole a los soviéticos la medalla de oro, el estadio le transmite una euforia, una emoción, y se levanta a impulsar al sargento, ¿no? La catarsis. Eran eran 2 torres soviéticas tremendas, ¿no? Pero bueno, rebasa uno, al otro ya no lo pudo rebasar, y bueno, se veía pues la distancia entre estaturas y todo. Pero qué maravilla, ¿no? Esa emoción que transmitió se me queda en mente. Está en el estadio, lo mismo que hace un actor. Sí. Yo supongo que en gran medida en mi parte emocional, el que yo decidiese estudiar teatro fue porque cuando descubro la historia de Filipides, este guerrero griego, que mandan a decirle que no incendien la ciudad de Atenas, porque han ganado la batalla, y por eso de ahí viene la distancia del maratón, ¿no? Porque fue lo que recorrió de la ciudad de Maratón a Atenas. Y ves, y que cae muerto, o sea, yo decía, todo por el honor. Todo por el honor. No, eso se me hacía tan maravilloso, llegar a esos niveles de exaltación humana, que yo sí creo que eso marca a los seres humanos. Claro, pues claro. Enormemente. Claro, maestro. ¿No? Y del 68 yo me fracturé esta muñeca. En ese entonces en la Ciudad de México existía la Cruz Verde. Y me dan mis boletos para ir al estadio de CEU a ver la Olimpiada, y me llevó mi hermano. Ay, me llevó, vamos a verla, pues sí. Y me tocó el cierre del maratón. Sí. Me acuerdo que era un sábado, lo ganó un etíope, que venía otro etíope que también es legendario, Bikila. Él llegó tarde. Traía ¿Por la lesión? La lesión. Traía un que es el campeón olímpico en Tokio. Sí. Roma y Tokio. Y entonces el que salió avante fue su compañero de equipo. Ay, se me olvidó ahorita el nombre, pero ahorita lo recuerdo. Pero ya llegaron, ay, sí, bravo. Y ya nos íbamos. Y en eso dicen por el sonido del estadio, les pedimos al público que nos acompañe para recibir al último maratonista que todavía viene. ¿Sí? Viene por la avenida Insurgentes. Pues sí, vamos a esperarnos, porque además te esperabas para no salir con toda la gente. Y eso también me impactó, porque fue otro africano que llegó con las rodillas destrozadas y se paraba y seguía, y se paraba y seguía. Y después me entero de la historia que a él su nación junto
dinero para mandarle, solamente mandó a 2 atletas. Y el otro no le fue bien en la disciplina que participó. Que venía. Y él dijo, yo no puedo defraudar a mi gente. Sí. Hay muchos videos donde Incluso se cierran. llegó con una bandera. Se cierra, yo no lo recuerdo. Sí, llegó con una bandera. Se cierra con ese acto heroico. Entonces, el maratón ha tenido varios actos muy heroicos. Se repite este suceso griego, Sí. antiquísimo. Sí, 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 sí. El heroísmo. Sí. Todo lo que implica un maratón. Sí, por ahí yo no sé de quién fue la idea, que a mí me parecía una idea medio loca, ¿Por qué, doctor? que de meter ultras maratones, fíjate, eran 100 kilómetros. Entonces, pues si a veces los maratonistas por deshidratación orinan sangre, y que por falta de... hay que estarse hidratando. Sí, ¿no? Imagínate, hubo tiempo en que se mantuvo esa prueba, ¿no, maestro? De ultramaratón, de 100 kilómetros, ¿no? ¿O de cuánto era? Bueno, la siguen haciendo en algunos lugares, Sí, pero no la han permitido en la programa. federación Es muy peligroso. Sí, es desgastante. sí, es muy desgastante. Inclusive puede haber pues, la sí. muerte súbita. Puede haber Sí, muerte sí. súbita, puede haber enfermedad del atleta, puede haber cosas delicadas, Muy ¿no? delicadas. Bueno, hubo un corredor que fue muy afectado en la Olimpiada de México 68 en los 5.000 y 10.000, que además era el poseedor del récord mundial de 10.000, el australiano Ron Clark. Ujú. Este hombre, por la altura, tuvo problemas después cardíacos. Que era el favorito para ganar la medalla en México 68 y no pudo, ni con los 5.000 ni con los 10.000. Y él después lo entrevistaron y dijo, es que después de ese esfuerzo en México, mi corazón empezó a... Venía del nivel del mar, sí, arriba. Todo lo que tiene un atleta que sacrificar por el honor Claro. de su país. Sí. Sí. Es tremendo, doctor. ¿Qué más nos tiene que Pues decir? ya, Pero su frase. Mi frase, sí, bueno. Por favor. Acuérdense ustedes que no somos Sastre. sastres. Amigos, recuerden que cárceles, hospitales y consultorios están llenos de obesos, diabéticos, hipertensos y alcohólicos. No sea usted el siguiente, practique un deporte para conservar su salud. Buenas noches. Amigos, rápidamente pues decirles que este evento de la Semana Internacional del Cerebro es muy raro, es de manera gratuita y vale la pena por, como les decía anteriormente el doctor Higinio, un deportista tiene que tener muy bien manejado su cerebro, su mente, para poder recrear su trabajo ante el público. También como lo comentábamos con el maestro, este público es como una lupa que lo ve desde las butacas. Pero ¿qué procedimientos? ¿Qué técnicas se deben de aplicar dentro de la facultad de teatro para sensibilizar el cuerpo de un actor en formación? ¿Cuáles son los retos que enfrentan los jóvenes actores dentro del aula y fuera del aula ante una sociedad que convulsiona? ¿Cómo alienta un buen atleta como el maestro Enrique Márquez a sus alumnos para prepararse a lo que les espera a esos jóvenes actores atletas? Aquí está con nosotros, ustedes ya lo escucharon, el maestro Enrique Márquez, con una amplia trayectoria como docente y atleta dentro de la Facultad Popular de Bellas Artes. Abordaremos con él muchos temas que se tienen que poner en la mesa para saber si el actor en Michoacán, formado en academia de teatro o en los talleres externos a la facultad, están cerca o en el camino de encontrar el vellocino de oro en su trabajo, y si es así, enfatizar la ruta que debemos de seguir, sino qué retos se nos pondrán enfrente o al final del camino. No somos ni de una academia realmente, ni de un taller externo a la academia. Al final, todos somos actores en general y trabajamos con una gran responsabilidad para con la sociedad y con nosotros mismos. Maestro, ya entramos en calor. Ya entramos desde hace rato. Doctor, ya usted nos dio nuestra buena calistenia. Sí, calentamiento para entrar bien. Ahora sí, para que le entren a las tablas. Para que le entren a las tablas. Muy bien, doctor. Pues qué maravilloso es tenerlo aquí
maestro, porque no todos los días, maestro, se ve en una academia de teatro, en una academia de artes, a un atleta y a una persona que sea amante de las artes, específicamente del teatro, unidos en una sola alma. Maestro, ¿cuándo inició su amor por el deporte? Ya nos lo dijo, por esta famosa frase: queremos que todos nuestros niños sean héroes. Sí. Ahí es donde sintió por primera vez lo que desconocía como catarsis. A mí me parece que desde antes, Toigo. ¿Cuándo, maestro? Yo afortunadamente tuve una madre que ya era estilista, hoy les llaman. Y en aquel entonces, yo siendo un niño de 5 o 6 años, había un programa que seguramente tu hijo, el más pequeño, a lo mejor lo recuerda, que tenía en ese entonces Televicentro, hoy en día Televisa, los sábados, que era sábados con Banal. Ah, sí, con la Bardini. ¿Sí? Y entonces, como lo patrocinaba esta marca, habían una serie de barras relacionadas con el producto de la belleza, y mi madre tenía allí un pequeño espacio. Ah, muy bien. Y entonces le llamaban el peinado del minuto. Ajá. Entonces, yo vengo del barrio, un barrio bajo, arrabalero. ¿De dónde viene usted? Del barrio de Tacuba. Ah, anda. Entonces, Acá por la poniente. Sí. entonces, ahí, que mi mamá saliera en la tele. Era... Ay, Ay. y uno como ¡Qué niño orgullo! era. Sí. Y yo siempre le decía, mamá, llévame. Mamá, llévame. No te llevo. Una vez me llevó. Y en esa única vez que me llevó, recuerdo que entré ahí a lo que era Televicentro en la avenida Chapultepec. Entramos a un camerino que habían muchísimas modelos con tubos. En ese entonces se utilizaban los secadores estos que parecían cascos. Sí. Y ya me dice, ahí quédate, voy a preparar a la modelo. Ya se pone a preparar. Pero cuando ya entraban al aire, y que se lo siguen acostumbrando, vamos a entrar al aire, y me decía, me encargó con uno de los camarógrafos. Ajá. Me dijo, se lo encargo, mi niño. Sí, el camarógrafo me dijo, sí, siéntate aquí. Un tripié con pesado. Sí, sí, sí. Pesado. Me dice, siéntate. Eran unos aparatos grandísimos, enormes. ¿verdad? Y de repente yo empecé a ver que decían, entramos al aire, 5, 4, 3, 2, 1, y todos ponían cara de... Y yo decía, qué emocionante es esto. Pero ahí, ¿cuál es mi sorpresa? Que veo salir a Chabelo joven, jovencito. Tenía un programa que se llamaba Lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y entonces verlo a él así, y ver toda esta parafernalia de 5, 4 y las luces, los reflectores, cuando decían, vamos a comerciales, se prenden las luces, vamos a salir. Y salían y veía como todos, que la chingada. O sea, vamos a entrar al aire, y era una actitud, salir es otra. Y yo decía, qué maravilla es esto. Entonces, por mi madre, yo le decía, por mi madre nunca le gustó que yo me dedicara al teatro. ¿Nunca lo aceptó? No, ni al deporte. Caray. Me decía que yo soy mal hablado, ya hoy me he corregido, pero decía que yo me había vuelto un pedacito porque me juntaba con el barrio, con la plebe, con los atletas. Con la barriada. Con los atletas. Entonces, ese mundo me gustó. Y algún día alguien en la prepa me dijo, vente, te invitamos al taller de teatro. Mira, papá, el taller de teatro. En la prepa. En la prepa. ¿En qué prepa estaba usted, maestro? En el colegio de bachilleres allá. Ok. Pues vamos al taller de teatro.
Y los empiezo a ver, ¿no? Que les habían dado su libretito, un entremés, muy sencillito. ¿Se acuerda de qué iba la obra? Sí, era Los Habladores. Y uno no se lo aprendí, me dice, a ver tú, me dice el maestro, apréndete a ver. Sí. Todo cohibido. Pues no me entró. Ajá. Y dije, no, a mí no me gusta esto. Y después vuelvo a acompañarlos y estaba gritando el maestro de teatro, no se sabe el texto, yo así no puedo hacer nada. ¿Dónde hemos visto eso? Y me dice, a ver, improvisa. Ah. ¿Qué es improvisar? No. A ver, me empezó a dar, yo no sabía en ese entonces, datos de más o menos de la anécdota. Improvísame este personaje, el retablo de las maravillas, me acuerdo. Ah, sí. Y lo empecé, yo dije, voy a hacer el ridículo, pues me encanta, en el barrio vas a hacer el ridículo todos los días. Y de esa manera fue como yo accedí al teatro. ¿Por qué? Y que es una emoción que yo ya había experimentado en el deporte, porque ya en ese entonces yo ya estaba inmerso en el deporte. Ajá. Y cuando me dan el texto y la escenificación con los cuates ahí en la prepa era al día siguiente, pues yo llego a mi casa y a las sillas, a los sillones, todos, les doy su personaje y empiezo a repasar mis textos hasta que me los aprendí. No me dormí hasta que por ahí 3, 4 de la mañana me aprendí el texto. Y al día siguiente llegamos y la función, ¿sí te lo sabes? Sí, sí me lo sé. Empieza la obra, yo muy concentrado, y los textos, y no se me iban, y veía que la gente reaccionaba. Y ahí yo sentí una emoción muy placentera, así como cuando ganaba una carrera. Dije, y aquí soy, o sea, porque eso me hizo feliz. Ah, la palabra clave. Yo se los digo a los chavos ahora en teatro, ustedes están aquí porque los hace feliz esta profesión. A mí me hace feliz, a mí me ha entregado mucho porque yo lo he entregado mucho, y de veras me hace feliz el escenario, me hace feliz enseñarles. Si no, yo no le habría sentido a esto. Así es, maestro. Y es ahí donde yo descubro esta similitud, esta cascada de emociones que me daba el mundo deportivo y también el teatro. Y es ahí donde yo decido seguir en el taller de teatro. Okay. Yo estudié 2 años contabilidad. Ah, ok. Pero yo decía, ¿En dónde estudió contabilidad? En la Universidad Metropolitana. Sí, estaba en la Facultad de Administración. Pero yo cuando me veía con los formatos, porque en aquel entonces no había computadora, No. eran formatos que tenías que ir a comprar a la biblioteca del libro diario, ¿no? La hoja de trabajo, que eran unas cosas enormes, y tenías que estar haciendo los asentamientos, ¿no? De los movimientos. Decía, esto no es creativo, esto no me hace feliz. O sea, y además contando los dineros de otros, o sea, no, Ni siquiera los míos. No, y eran prácticas que te la pasabas llenando formatos con números, con cantidades, y después que tenían que cuadrar, o sea, ¿dónde está la improvisación? ¿Dónde está la carnita? No. Dije, no, me voy de aquí. Me voy de aquí y con todo el dolor de mi corazón, madre, me voy a estudiar teatro a Limba. A Limba. ¿A qué generación pertenece usted, maestro? Es la generación 84-88. 84-88. ¿Con quiénes se codeó como maestros y como compañeros? Bueno, yo menciono mucho de mis maestros porque sí me marcó mucho, y que ya falleció el maestro Raúl Cermeño, que era de las Vacas Sagradas, de aquel club de Margules, de Héctor Mendoza. Sí. Y que era un personaje muy peculiar, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, es que a mí todavía me tocó maestros medio tiranos. De casi barato.
No, él te daba tus 2 bofetadas. Cuando hacías algo mal, se acercaba y te decía, a ver, mijito, ven acá, ven acá. Y ahí ibas, pum, pum, tus 2 bofetadas. ¿A qué te me desapendejes, mijito? Bueno. Porque él venía de la formación jesuita. Entonces era un tipo Duro. pero además exquisito porque al jesuita lo educan con muchísima cultura. Sí, son muy cultos. Y yo a él le agradezco mucho el haber podido entender a Brecht y a Stanislavski. Stanislavski es como la piedra necesaria para poder construir a un actor, ¿verdad? Sí. Desde ese perfil, porque está el otro. Sí, ¿no? sí, ya está el otro. Él y después también a otro maestro que lo acabo de ver hace poco en una reunión que tuvimos de generación, Ajá. Ricardo Ramírez Carnero. Ah, sí. También ese era otro bravo. Entonces a mí me tocaron todavía maestros. ¿Y ya se le quitó lo bravo o todavía no? No, ya es amoroso, ya ¿Por qué se les va, pues? no sé. Porque se tienen que adaptar a las nuevas Seguramente. generaciones, ¿verdad? Porque si no, ¿cuántas demandas tendrían? Pues es que ya domaron muchos. Sí. Ahora que nos vimos, tuvo una acción muy humilde, porque nos vio a todos, después de, ¿qué? 32 años que salimos, se paró y nos dijo, perdónenme muchachos, perdónenme. O sea, escuchar a tu teacher decirte eso, yo sí dije que... Dijo, pero era necesario. Sí. Pero era necesario. Sí. Él no te pegaba, ¿no? Pero tiene otras formas. Al hablar, Sí. era muy duro. Él, así como Cermeño, los dos se formaron en la vieja escuela comunista. Entonces, tenían sus formas muy de la cortina de hierro. Ajá, sí. Y la vida del teatro después me puso con un ruso, el sí ruso, en técnicas de combate, que me fue quien me enseñó. Pero Daniel vino aquí a México. Por aras del destino. Del destino, empezó a trabajar en lugares bien, lo contrataron televisoras, se encontró a una mexicana, se casó, tiene su niño, pero él era otro rudo. Pues O sea, él no te corregía, a ver, está mal colocada tu columna, no, a ver, ¡pum! ¿No? ¡Pum! Al estilo. O sea, prácticamente quiropráctico. sí. No, pues disciplina. Sí. Porque así fue todo ese régimen. Así es. Yo no sé si está bien, pero yo lo asimilé. Rodolfo es duro como entrenador. Tadeusz Kemka era rico platicar con él de la Segunda Guerra Mundial porque él la vivió en Polonia. Pero tenía algo que a mí no me gustaba, que él sí se sentía medio conquistador. Como el Güero Vargas. Sí, El Güero Vargas, usted conoce al Güero Vargas, basquetbolista. Sí, él es heredero de Auschwitz. Tiene ascendencia aria, pero a veces a él sí se le sale. También a Kemka, yo tuve 2 detallitos con él que, bueno, pues nada más porque es muy rico platicar con usted del gueto, Varsovia, que era bien rico, porque lo escuchas de primera mano, o sea, sí. Él ahí estuvo, y le veía su semblante, y que de todo eso uno se retroalimenta como actor. Claro, porque son vivencias únicas. Y que era muy diferente cuando te decía, a mí me decía, Márquez, allá teatro no sirve, aquí en pista es donde vas a progresar, allá teatro es otra cosa. O sea, él no era partidario del teatro. del teatro. No. Veía toda esa bola de desbalagados. Y esas cosas a mí me decían, bueno, está bien, nada más sé porque Porque eres entrenador, es sí. muy buen entrenador el hombre. Tenía esos detalles. Rodolfo es más ácido. No, Rodolfo es más, se hace lo que yo digo. Ok.
Y la diferencia es que Kemka sí hacía atletas, los formaba desde abajo. Rodolfo le llegan hechos. Ah, ok, eso es una gran diferencia. Sí. Muy grande. Sí, con Rodolfo y es porque vas a aspirar a la élite mundial. Ah, ok. Y él busca que sea la élite mundial, o sea, Él va por, él tiene esas miras. Sí. Él fue un corredor muy prestigiado a nivel internacional. Entonces, él tiene los medios para ubicarte con patrocinadores, Los con contactos. promotores, Okay. o sea, sí los tiene. Por el nombre. Por el nombre. O sea, Rodolfo Gómez en el ámbito mundial del atletismo es reconocido. ¿Y en el teatro, maestro? Tiene- ¿Por qué se me pone así? No, porque si hago la analogía, yo te podría decir que mi maestro cermeño es Kemka. Ah, Comparativos. Sí. en disciplina, Disciplina. en miras. En conocimiento. Kemka era muy sabio. ¿Qué fue lo que más le enseñó Cermeño? Entender cómo cómo pueden cohabitar una técnica actoral como es la de Bertolt Brecht Ajá. y la técnica vivencial de Stanislavski. Platíquele un poquito a la gente, maestro, ¿cómo son estas dos técnicas? Bertolt Brecht por un lado y Stanislavski por otro. ¿Cómo para los jóvenes que van a ver y están viendo en Twitter y en Periscope en vivo este programa, que quieren conocer el mundo del teatro, que apenas están en sus talleres viendo de qué se trata esto, esta maravilla de vivir detrás del escenario o en el escenario, cómo se trabaja Stanislavski a partir de Stanislavski y cómo se trabaja a partir de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, hay que decirlo, es un personaje que tiene su cimentación. Hable un poquito más fuerte, maestro, para que... Que es un personaje que tiene Eso. una cimentación desde el teatro épico. Ajá. ¿Sí? Y entonces él lo que pretendía, y lo logró, fue esta cuestión de hacer tanto al actor, al fenómeno teatral y al espectador entes pensantes. ¿No? La Donde no, intelectualidad. sí, donde no se quedaran solamente con la emotividad de lo que estaban viendo el espectador y también el que lo estaba haciendo, el actor, la actriz, que se fueran solamente por la parte emocional, sino lograr este distanciamiento hacia lo reflexivo, que es fundamental para entender a Bertolt Brecht. ¿No? Porque no es nada más la cuestión técnica de haces el rompimiento de la cuarta pared y ya no, ese distanciamiento es para hacerle a ambas partes el buen ejercicio de la reflexión. Y eso es maravilloso cuando lo entiendes y lo asimilas y lo logras llevar a cabo en la escenificación. Porque ahí sí se genera un puente de comunicación tanto en el espectador como en los que lo estamos ejecutando. Y a mí me parece que eso es maravilloso porque tenemos ahí una cuestión sumamente humana. Y con Stanislavski, que ha sido muchas veces mal interpretado, esta técnica lamentada psicotécnica, que es donde tú vas y vas a interpretar a ese personaje de una historia a partir de los estados emocionales. Pero primero hay que hacer un trabajo muy sutil, muy minucioso de análisis para entender al personaje y después tú prestarle y él que te preste a su vez esos estados emocionales para llevarlo a una recreación. Que ahí viene la conexión con lo que es el teatro, pues el teatro épico del cual nos hablaba inclusive Aristóteles, ¿no? Que el actor es el arte de la mímesis. No imitar por imitar, sino esa reproducción que es a partir de un proceso
tanto intelectual como del espíritu humano. Que invita a la reflexión. Exactamente, ¿no? Entonces eso es lo más rico que yo pude percibir de este personaje Cermeño. Y por el otro lado estaba mi maestro Ricardo Ramírez Carnero, que venía de la escuela vivencial. Entonces, creo que en ese sentido fui muy afortunado porque tuve dos referentes que aprendieron esto en los lugares correctos. Las dos disciplinas, bueno, las dos formas de vivir la disciplina y de trabajarla, las alcanzó a usted a degustar, sí, de estas dos personalidades. Porque las traían nítidas. De primera mano. De primera mano. Entonces, esas son de las cosas que yo sí creo y me considero privilegiado. Maestro, ¿con quién estuvo el gusto de compartir salón? Ahora sí. Pues mira, disfruto mucho la convivencia con Adriana Rovira, que también es maestra de la facultad. Fuimos muy cercanos, tan cercanos que cuando habían estas fiestas medio bacanalescas y orgiacas, como yo vivía muy distante de mi casa, ella me daba hospedaje. Okay. Y entonces nos volvimos eso, amiguitos. De hecho nos hicimos hermanitos, carnales. Su mamá siempre me recibió muy cálidamente y yo se lo agradezco enormemente. Ella es una con la que ya hasta la fecha aquí en la parte académica sigue existiendo ese vínculo, ¿no? Y ya en la algarabía de la juventud, pues me tocó el Carlitos Cobos, falleció. Sí. Fue un placer, teníamos nuestro torneo de tenis, o sea, seguía practicando usted. con ellos organizábamos un torneo de frontenis, perdón. Ahí en el salón. ¿En el salón? En el salón. Más que ver a pared. Había pared y todo eso estaba reglamentado, era un torneo maravilloso, porque además no lo jugábamos por disciplina física, sino era, a ver, vamos a meterle aquí teatralidad al torneo. Caray. Jugábamos que eran 5 los integrantes del grupo. Cada uno tenía un número. ¿Sí? Y decíamos, 1, 2, 3. Y tu obligación era saber quién era el 1, quién era el 2. Y a las 3 pollas salía, pero no decías quién salió el número. Tenías que concentrarte para ver. Caray, qué interesante. Y entonces eso era un ejercicio maravilloso para la memoria. Para la memoria y la concentración. Sí, porque además era, me caes mal, y 3. Y sí llegaba a ser, teníamos nuestro torneo así de campeonato, ¿no? Y hoy vamos a jugar el campeonato. Casi ¿Esto en el IMBA? En el IMBA, casi de campeonato mundial, ¿no? ¿Usted lo gestó? Entre todos. Entre todos. Porque nos pedían pelotitas de tenis. Sí, claro. Para entretenernos y darle otra utilidad, aparte de los malabares, pues había que darle otra creatividad, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí descubrí que estos compañeros, que era Martín Acosta, que hoy es uno de los directores más reconocidos. Pues a nivel nacional, internacional. También. Era Jaime Velasco, que allá anda, Ituriel también. Ituriel Hernández, que, el maestro Ituriel hay que decirle que se quita el bigote. Me recuerda a mí un personaje de la historia de este país. Pues es que creo que lo están interpretando. No sé si sale rentando para que lo maten, no sé. Híjole, no, maestro, por favor, cuando vea esto, si lo está viendo. Sí, quítatelo porque... No, porque... Y ¿quién lo jugaba también? Estaba Chucho, me acuerdo. Y Román, que era de los odiosos. ¿No? Siempre hay alguien al que odiar. Te cae mal porque tiene la sangre pesada. Pero además de estos tipos que lo disfrutan. ¿Disfruta ser odiado? Sí. No, en el frontoncito él tenía una palabra. Cuando le decía su número, empezaba pensando en mí, cantaba muy, ahorita te voy a hacer perder, ¿no? Y
Y en ese torneo yo era de los más hábiles, que sí fui vago, ¿no? Me gustaba. Y cuando hacíamos el torneo yo veía que todos se me iban a mí. Mi número, ¡pum! Vamos a sacar, ellos se ponían de acuerdo, vamos a sacar, me decían el changuito. El changuito. Vamos a sacar el changuito para que no sea el campeón. Me echaban un montón. Pero esa dinámica hacía una cosa bien rica de camaradería. Hermandad. De hermandad entre los compañeros. ¡Qué maravilla! ¿No? Entonces sí creo que también en ese sentido me vi muy privilegiado por mis compañeros. Porque además eran tipos inteligentes. Muy inteligentes todos. Humanos. Y humanos, ¿no? Y estaban nuestras compañeras, ¿no? Que nos veían así como raro, güey. No sé si su torneo. Pero eran muy solidarias. Ajá. Porque a veces no llevábamos la pelota y se las pedíamos prestadas y tengan su pelota. Pero vaya este. Ay, esto es de macho, ¿no? Ay, y ellas hacían también sus dinámicas, me acuerdo, las voy a ventilar, Adriana, si me oyes, las pajuelas, ¿no? ¿Qué era eso? No, se ponían, somos las pajuelas. Ah, Algún título nobiliario, yo supongo, ¿no? ¿qué? Entonces todo esto hizo una camaradería y una generación muy entrañable. 84, 88. Sí. Y ahora que nos reunimos, porque nos juntamos con los de toda la generación, los que te platico son los del grupo. Muy bien. Pero éramos 3 grupos. Ah, claro. Y entonces, ahora que en enero nos reunimos, pues es muy agradable, ¿no? Verlos a todos ellos. Y disfrutarlos, porque ya cada quien hizo su camino. Y por ejemplo, maestro, toda esta vivencia que viene desde el barrio de Tacuba al IMBA, pues usted llega a Morelia. Sí. ¿Por qué? Yo ya estaba buscando salir de la Ciudad de México por mi problema ocular. Yo en la Ciudad de México, por los niveles tan altos de contaminación, yo ya traía un problema de conjuntivitis crónica. Entonces a mí me dijeron, para que un trasplante sea exitoso, necesitas una atmósfera más amable. Y esta ciudad es todo lo contrario. Entonces yo me fui a Toluca y empecé a impartir unas clases que me dieron. Pero ahí Toluca pues está muy cercano de la Ciudad de México y me venía. Y alguien de aquí de la facultad, cuando se abrió a nivel licenciatura, había un maestro de Toluca que empezó a venir. Y él pasó el dato a la facultad de Toluca, donde estaban solicitando profesores con el grado académico. Y yo me enteré y es la manera en cómo yo llego, ¿no? a Morelia. Dije, bueno, pues es que si yo realmente quiero salir de la contaminación, gran urbe, pues Morelia. Yo ya conocía Morelia, entonces dije, es una ciudad muy bonita y muy amable, pues vamos a ver, ¿no? ¿Y cuál fue el primer contacto con los alumnos en ese entonces Escuela Popular de Bellas Escuela Artes? Popular. ¿En qué año estamos hablando, maestro? Fue en 1998. 1998. Me tocó la primera generación. Ajá. ¿Y la disfrutó? No como hubiese querido. ¿Por qué? Pero sí fueron muy cálidos, eso sí lo tengo que reconocer. Porque venían en la transición del técnico vocacional. Ajá. Y con expectativas algunas un poco fuera de la realidad, ¿no? Entonces eso sí generó una suerte ahí de no acomodar, ¿no? Todavía se estaba acomodando, apenas era la primera generación de teatro y eran muy poquitos, ¿no? Era un solo sección. Entonces eso lo hacía más complicado, ¿no? Y es la manera en como yo llego aquí a Morelia, a la escuela, a la facultad. Después sí, y tuve que hacer todos los procedimientos de entrar a los exámenes de oposición para
para adquirir sus adquirir materias, adquirir antigüedad, ¿no? O sea, hice todo el caminito. Todo el caminito. Todo el caminito, ¿no? Maestro, ¿cómo ha visto la evolución de la Facultad Popular de Bellas Artes? Ahora a la distancia, ¿qué cosas buenas ha traído? ¿Por qué retos ha pasado la Facultad Popular de Bellas Artes? ¿Y cuáles son los retos por los que atraviesa ella y los alumnos que están? Y los alumnos que salieron también. Mira, hay alumnos y alumnas de las cuales yo reconozco y me da gusto por lo que hoy en día están haciendo en el ámbito teatral, porque están defendiendo mucho esta profesión. Y ahí están vigentes, una de ellas Gonari Prado, por ejemplo. Así por es. mencionar a una de ellas, ¿no? Sí. Y que es resultado de nuestra facultad y que ella lo reconoce, que fuimos sus maestros. Y ahí yo creo que es una cuestión que yo agradezco mucho de gratitud. Para con la escuela y los maestros. Exactamente. Y ahora ella que se está insertando ya como compañera docente, ¿no? En la escuela. Y así hay varios, ¿no? Veo un reto muy fuerte, Toivo, que es que el hecho teatral hoy en día tiene un competidor muy fuerte, muy poderoso, que es la pantalla. Así es. Me parece que es un elemento el cual no sé si lo podremos vencer por todo lo que genera, ¿no? El tener aquí la pantallita nos ha ido quitando la posibilidad de que el público nos vaya a ver, ¿no? Porque sí, es más cómodo estar aquí con la pantalla. Nos ha quitado mucha frescura, ¿no? Ahora, siento que esa es una de las partes que inclusive a los muchachos les cuesta trabajo, la parte de la formación del físico. ¿En la escuela? En la escuela. ¿Por qué, maestro? Eso me llama mucho la atención. Porque nosotros vivimos del cuerpo. Sí. En el buen sentido de la palabra, ¿eh? Porque ya los... En el otro... hay posibilidades, sí, si lo trabajas bien. Puede ser rentable. Sí, puede ser rentable. Porque vas deformando la percepción. ¿Sí? Y creo que eso nos va también cerrando posibilidades de tener repercusión hacia el exterior, ¿no? El hecho teatral como tal, eso me preocupa, ¿no? Les crea una serie de fantasías que ya no son que no van con la realidad. Entonces sí me parece que esto de la pantalla se está volviendo algo muy peligroso. Es un problema. Sí. Y tiene muchas virtudes. Aquí lo tenemos. Hay información también. Hay información, pero en algunos casos, pues la gran mayoría se está excediendo. Sí. Queremos que eso nos resuelva ya todo. Exactamente. Entonces no es por ahí. Y el trabajo físico, perdónenme, pero la única manera de acceder a él es haciéndolo, ejecutándolo. Cuando yo descubro el placer por devorar kilómetros y que me hace feliz eso, de veras, ya no lo puedo dejar. Y qué bueno, porque eso me pone en un estadio muy diferente a los demás. Sí. Y no es por un culto hacia esta deidad de la egolatría física, ¿no? Sino es una necesidad de vida. Ajá. Claro. ¿Quiere decir algo, doctor? Sí, además el maestro está tocando un punto muy importante. Fíjate que, fíjense, amigos, las cuestiones de las pantallas está creando en los jóvenes un problema muy serio, que se llama sedentarismo también. Sí. Sedentarismo, y por eso vamos teniendo muchos problemas, por ejemplo en México, la cuestión de los problemas crónico-degenerativos. En los jóvenes es muy delicado esto. Sí. Yo creo que los jóvenes deberían tener como tarea estudiar y practicar ejercicio.
cuidar su cuerpo, Así es. hasta con una cuestión de salud pública. A ese Entonces, tiene razón, porque ahorita ya los jóvenes van en todos lados con su pantalla, en las combis, en las bicicletas, a veces en el riesgo carro, de que nos vayan a atropellar, sí. etcétera. Entonces, este es muy certero lo que el maestro está comentando. Y ya hay otro punto, ¿no? Cómo esta pantalla, al sustraerte de la realidad, has perdido esta capacidad de admirarte. Sí. De algo tan simple y elemental como puede ser una montaña, un paisaje, Sí. porque ya más inmerso aquí. Clavado. Eso me parece que es muy fuerte y un punto a reflexionarlo. ¿Usted diría que este es uno de los retos que enfrentan actualmente los jóvenes dentro del área de teatro en la Facultad Popular? Del área de teatro y de las demás disciplinas, ¿no? Afortunadamente creo que todavía sigue siendo una manifestación que les detona algo que es muy valioso, que es la imaginación y la creatividad. Que a su vez eso debe de estar sustentado en el conocimiento, en el estudio, en la sensibilidad por saber cómo se hace. Humberto Eco lo menciona en el nombre de la rosa. El nombre de la rosa, sí. La lujuria por el conocimiento, que es esta lujuria no en el sentido puerco, iba a decir, sino en un sentido del crecimiento del espíritu humano. Exactamente. ¿No? Entonces, esa parte a mí son de las cosas que yo detecto hoy en día con las nuevas generaciones. Y esto no quita que hay sus excepciones, pero la regla es preocupante. Maestro, el discurso del actor. ¿Cómo es el discurso del actor? ¿Cómo se vive el discurso del actor dentro de la Facultad de Bellas Artes? Me parece que estamos pasando por o ya llevamos un rato, en donde hay dos percepciones. Ajá. Una, que es la del hermetismo, donde solo y únicamente lo que yo diga es una verdad absoluta. Ok. Y eso es peligroso. Es muy peligroso. ¿Por qué, maestro? Porque lejos de generar verdadero conocimiento, sabiduría, creo que va mermando una parte que es fundamental, que es esta parte lúdica que el ser humano tiene, la parte espontánea. Entonces, si no está todo plenamente demostrado como un acierto, no nos permitimos esa posibilidad de equivocarnos, que en el teatro muchas veces es necesario. El equivocarse. El equivocarse es muy válido y es muy humano, y aprendes más de eso que de si estás con esta armadura de todo lo que yo diga y haga tiene que ser perfecto. Esa es una. Y la otra es la inversa, ¿no? Donde dotas y estimulas en este caso al muchacho, al estudiante, a que detone esa parte, para que se vuelvan lúdicos en la manifestación. Y no nada más del teatro, de la danza, de la música, de las artes plásticas, ¿no? Y también creo que es consecuencia de los tiempos que estamos viviendo actualmente, que ya no hay posibilidades a que te equivoques. Y si te equivocas, eres fuertemente señalado. Sí. Y eso lo está deshumanizando. Gracias a estos aparatos. Sí. Que tienen mucha ayuda. Sí, pero hay que darles también sus límites, ¿no? Esa es mi percepción de lo que estamos viviendo en nuestra del discurso del actor dentro de la Facultad Popular de Bellas Artes. No me quiero guardar esto porque también se los expongo mucho a los muchachos, luego, que es el hecho y que tiene que ver con la salud. Yo les he dicho que aquellos que van a ejercer la actoralidad, sí, que tienen que ser los entes más sanos,
tanto en esto, aquí y acá. Porque los terrenos que vamos a pisar, a veces algunos son muy peligrosos. ¿Por qué, maestro? Porque si no estás bien en la exigencia de un personaje que te va a exigir, De un Macbeth. un Pug, un Hamlet, ¿no? Donde va a tener un duelo va a haber movimiento. Y si no estás bien aquí, para que seas frío y que todo eso se ensaya, se entrena, que en el deporte ensayas y entrenas y preparas la carrera. Así es. ¿Sí? Y si no estás bien aquí, puedes también empezar a tener tus desvíos en cuestión de percepción del alma. O sea, yo sí creo que el teatro, sin que sea su pretensión, nos acerca un poco al mundo de la percepción psicológica de la conducta humana. ¿Por qué? Porque estás trabajando todo el tiempo con personajes. Y emociones. Y emociones. Y si no estás bien tú de tu parte emocional, como actor, ahí te puedes un poco perder, ¿no? Y eso sí es peligroso. Entonces yo sí constantemente le digo a los alumnos, hay que ser muy sanos de veras, ¿no? En la parte mental, en el conocimiento, en el físico y sobre todo en el espíritu humano. Sí, de hecho la Organización Mundial de la Salud marca la salud como un bienestar físico, psíquico y social. Así es. Entonces, maestro, ¿usted cree que dentro de vamos a poner la salud mental en el centro, el deporte en una de las esquinas, el teatro, la arte en otra de las esquinas, la Facultad Popular de Bellas Artes en otra de las esquinas, en la inferior o en la superior, las nuevas generaciones en activo y en formación y el teatro michoacano pueden lograr encontrar, como lo decíamos al inicio del programa, el famoso vellocino de oro de lo que debe de ser la responsabilidad del actor para con la sociedad. Yo creo que ese es ¿O suena más a una utopía? No lo quiero ver yo así como una utopía toibo porque creo que estaría aceptando el suicidio. Voy a romantiquear un poco. Sí, claro. Está bien. Y te lo digo así porque esa utopía ahí está la locura, y la locura puede ser maravillosa. Sí, entonces a lo mejor soy un romántico un poco ya fuera de tiempo, pero me quedo con esa parte, ¿no? Porque de lo contrario creo que me estaría quitando esta alegría que me hace ser un teatrista y ser un exatleta. Yo no me imagino mi vida sin esas dos posibilidades. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los actores para con la sociedad, maestro? A mí me parece que es, primero, defenderla. Ajá. Y después mostrarla con toda la nitidez de lo que implica la responsabilidad de decirle a la sociedad, miren, esta es una percepción que se ha tenido durante mucho tiempo, pero esta es nuestra percepción, disfrútenla, disfrútenla. Claro, así es. Porque si no es así, y aquí me estoy valiendo del discurso de Brecht, Ajá. o sea, vamos a convivir siendo mejores seres humanos, ustedes sociedad y nosotros artistas. Sí. O sea, de todo aquello que ustedes me señalan, que en su momento mi mamá me dijo que me iba a morir de hambre, no me he muerto, no soy rico,
pero decidí esta profesión y por lo tanto decidí vivir de ella. Hay que defenderla. Hay que defenderla. Ni soy vicioso, ni me drogo, ni me prostituyo, y sí soy feliz. Y creo que he alcanzado cierto nivel de libertad. El teatro le ha dado libertad. Me ha dado libertad y me la sigue dando. Y el mundo deportivo, que a ciertos niveles, no sé si sea libre cuando te esclavizas a hacer tanta repetición en la pista. También en el teatro puede suceder eso, ¿verdad? Sí. Ensayas hasta que está como quieres. Ajá. O sea, te digo, 15 repeticiones de 1000 metros en un día. Y al día siguiente tienes que correr 25 kilómetros en la montaña y al otro día tienes que correr ahora repeticiones de 3000 metros. Pero es la forma de perfeccionar. O sea, en el atletismo, para alcanzar esos niveles que yo pude alcanzar, Toigo, era entrenar 2 veces al día. Sí. Y así lo decíamos, aquí tienes que comer, dormir y entrenar. Y ahí yo sí un poquito justificaba a Tadeusz Kemka, porque me decían, te cansas allá a teatro, llegas tarde, no duermes bien, no te recuperas para el día siguiente. Maestro, yo me encanta hacer teatro. Pues sí, él no me pudo quitar mi felicidad, ni yo se lo iba a permitir. No. Y él sin saberlo era parte de esa felicidad. Porque cuando empezaba yo a picar y a rascar, a ver qué pasaba en los guetos de Varsovia. ¿Dónde se escondía? A ver. Ahí estaba alimentando la imaginación. Sí. Y yo le veía su carita cómo se transformaba de este tipo medio ácido, medio rudo. Y su mirada A recordar. decía, puta, es que él lo vivió en carne propia. Es el verdadero infierno. No, puta. Estaba recordando y no sé si ese cambio estructural era parte de una actuación, pero de algo vivido. Claro, así De es. algo vivido. Claro. Así es. Así Y es. yo me lo tenía que apropiar, porque si algún día si me toca algo así, yo tengo un referente que es Kemka. Maestro. Entonces, yo me hice mis maneras para irme apropiando de todo lo que me más pudiese. Porque esa fue otra de las frases que otro de mis maestros. Oiga, maestro, entonces podemos pensar que en esa relación con Tadeusz Kemka, en la cuestión de su transformación, el sentir lo vivido, también usted tenía la posibilidad de aprender cierta estructuración de algún personaje. Sí, y me parece que lo pude un poco conectar con un montaje en el cual me invitó el maestro Alfredo Durán, sí, que era Litoral, que es un texto muy fuerte donde yo encontraba cosas y recordaba ese gestos de Kemka, ¿no? Por el personaje que interpretaba. Entonces, uno como actor es también yo le llamo, uno genera su propio arsenal de recursos. Como un buen atleta. Como un buen atleta. Y preparas. Yo les digo a los chavos, hay que dosificar la energía en una función para irla soltando. Poco a poco. Para no vaciarnos al principio y al final ya me quedé sin ese ímpetu que debe de tener el actor. Alguna vez con el maestro Briceño yo le comenté, ¿no?, que yo veía al actor como un atleta de alto rendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo demandante que son ambas disciplinas. El maestro Briceño, cuando vino, hizo un comentario que me llamó mucho la atención, que decía que un actor camina tantas veces en el escenario durante las temporadas que tiene que cambiar los zapatos. Sí. Entonces estamos hablando de que verdaderamente el actor es un atleta de alto rendimiento en escena. Y para estar bien en escena, que puede ser, vamos a ponerlo así en analogía, la Olimpiada, ¿no?, tiene que estar mental, física y emocionalmente bien.
Digo, un maratonista, se quita los zapatos de correr, se quita, si es que trae tino o calceta, y tú le ves los pies, están deshechos. O sea, no sabes yo cuántas veces mudé de uñas. Sí, por el corpeteo. Por el corpeteo. Gallos, las rodillas. Las rodillas. Ahí va. Ay, las rodillas. Pero sin embargo... ¿El ciático? O sea, yo pagué mi precio, Toivo. Sí. ¿No? Estas, mis rodillas, ¿no? El ciático. O sea, uno de las lesiones comunes es el ciático. Siempre hay un precio que pagar. Sí. ¿Usted qué le diría, maestro, a estos jóvenes a los que usted le está dando clase actualmente y a los que ya egresamos, que nos damos de repente estas vistas por la calle o en un café? ¿Qué les dice usted con esta experiencia de atleta y de actor? Qué pregunta tan fácil y tan difícil de responder. Yo lo resumo en algo muy básico para la vida, Toivo, que es que la vida se hizo para conquistar la libertad y la felicidad. Y esa uno se la gana, nadie te la va a regalar. Así es. Se conquista día con día, esfuerzo con esfuerzo, paso por paso. Es una carrera de paciencia. Sí, de mucha paciencia. Y eso también es otra analogía que tiene el corredor. Tienes que ser muy paciente. Y el actor y el mundo del teatro es una carrera también de resistencia. Hay que ser muy paciente. Son muchas las frustraciones y muy pocos los deleites. Pero esos deleites que tienes en el fenómeno teatral, te sirven para muchos años. Son el famoso laurel. Sí. El ser actor es una carrera de resistencia. Y eso, cuando yo descubrí eso, dije, por eso logré ensamblar ambas disciplinas. Aunque Kemka me hubiese dicho que no. Y siempre lo voy a decir y se lo voy a echar en cara, que donde esté ya. ¿No? Pero esa gran enseñanza. Es una gran enseñanza. Y fíjate, sin embargo, de Rodolfo no guardo grandes recuerdos. Muy seco. Sí, no me aportó mucho. Me aportó mucho más el primero, Eladio Campos. Que él fue, creo que llegó en octavo, noveno en la Olimpiada de México, en los 20 kilómetros. Mi primer medalla que yo gano en la secundaria, en una carrera de 3,000 metros, me la entrega el sargento Pedraza. Ya se imaginará yo cómo me sentía. Ya después lo conocí más amenamente, ahí en el comedor del Centro Olímpico Mexicano. Era un guarro. Bueno, pero es que todos los grandes... hay un común denominador. Hay un común denominador y ustedes, no sé si me lo vayan a refutar o a reafirmar, pero los grandes personajes siempre surgen del barrio. La mayoría, dependiendo en este caso la disciplina. ¿Verdad? Sí. Otro que es un personajazo, el Halcón. Sí, el Halcón, es un personajazo. Sí. Sentarte con ellos en el comedor y escuchar las historias del Halcón. Yo decía, este tipo es un personaje de tragicomedia maravillosa. Sí. O sea, ¿cómo llegó a México? Con su playerita de un venadito, y aquí le puso con letras que cortó de no sé dónde, el Halcón Tarasco. Y le decías, Halcón, ¿qué piensas cuando vas corriendo? Písale, porque si no, no comes. ¡Písale! Esto lo podemos aplicar al teatro. Así es. Él ganó
maratones muy importantes. Hizo un buen capital el hombre. Sí. Bueno, en uno de esos maratones, en el de Puebla, cuando lo ganó, le dieron su bochito. Y un día bajando, porque hay un lugar donde es el lugar donde vas a entrenar en la Ciudad de México, que es el Desierto de los Leones, el famoso Cotal. A Puerto Luca. Sí, camino a Toluca. Nosotros íbamos, nos ponía el Comité Olímpico, nos ponía un camioncito y nos subía a la montaña, un lugar que estás a más de casi los 3.000 metros de altura. Bosque, pino, y hay un circuito, ¿no? Y ahí vas. Ya iba en su bochito, ya tenía para... Ya tenía para gasolina. Ya. Y una de esas veces que fuimos, veníamos bajando, y ahí en lo que es la glorieta de Pemex, bajando de Palmas, que se junta con Reforma, vemos el bochito del Halcón él afuera, rodeado de muchos policías encañonándolo. Oye, el Halcón, sí, ¿qué pasó? Pues quién sabe. No, pues párense, vamos aquí. No, el chofer no me puedo parar. Ya nos seguimos, ¿no? Ya al rato llegó ahí al comedor, porque era en la tarde, cenabas, casi la cena era casi, igual que la comida, porque devoras comida. Claro. Ya llegó él. Halcón, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, pues es que me pasé un alto y me dijeron que me parara. Yo no me paré. Y después me seguí. Ahí dije que me alcancen. Pues no me alcanzaban, y cuando volteó por el retrovisor ya traía como 5 o 6 patrullas. ¿Y qué pasó? No, hasta que ahí se me cerraron ahí en la glorieta, porque saqué la pistola. ¿Cómo no te vas? Te encañonaron. Pero que les digo, háblenle a en ese entonces no recuerdo el nombre del que era el secretario de la defensa. Él acababa de ganar Nueva York. ¿Él era militar? Sí, él era, ahí estaba. Y háblenle al secretario de la defensa. Él me va a respaldarme. Pues no le creían, le estaban encañonando así. Y que sí le hablan. Ese muchacho es intocable. Que le decía a los de la policía del distrito, pero mi general se pasó y nos hizo corretearlo. ¿Nos sacó el arma? Y sacó un arma. Ese muchacho es intocable. Y aquí estoy. Así que escórtenlo. Y ya estando ahí nos decía, pero si ustedes se pasan un alto y les dicen que se paren, párense. Porque no son como yo. No, le ganaba la soberbia. Claro. Un personaje así. Imagínense las pláticas que no tuve con todos ellos. Claro. Me senté en la mesa con Daniel Bautista, con Raúl González, en los camiones, en los aviones, ¿no? Entonces, La época de oro de la caminata en México. Sí, Ernesto Canto, ¿no? Que era odioso. Me tocó, mi historia deportiva. Pero Enrica, me encantó. porque los atletas enseñan mucho. Y la convivencia con ellos, ¿no? Y cuando vienen y que vamos a reunirnos para comer y nostalgiar. Órale. Vámonos. Y ahí nos ve como niñitos, ¿no? ¿Te acuerdas de esta competencia? Sí, es un deleite. Así como lo fue ahora que me reuní con mis compañeros de la carrera de actuación. Claro. O sea, yo digo, mi historia de vida ha sido bien provechosa. Y yo así la elegí. Esa es otra que se las paso. Uno elige qué quiere ser en la vida y cómo lo quiere hacer. Así es, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Mi estimado Toivo. Muchísimas gracias por esta lección. No, Y un por, placer, y por esta plática tan sabrosa de café. Nada más nos falta aquí el backstage de las rosas. Ay, sí. Con un poquito de música, ¿no? Y más cafecito. Pues
podemos luego grabar una ahí corriendo en el cerro, allá en el Pico de Azul. Ah, con estas cámaras filtros, GoPro ya. sí. Claro, allá con el maestro, el contador Bolaños. Ah, sí, con el contador Bolaños, que dice que es muy rápido subiendo. Rápido y furioso le dicen ahí. Sí, no, yo digo con el Güero Vargas, no creo que subas a la velocidad de nosotros. Pero él dice que sí. Es que a lo mejor abre a ver, espacios a lo mejor hasta el temporales. maestro nos acompaña a trotar. Ah, perfecto. Será un honor. Lo que sea ir a devorar kilómetros será un honor. Perfecto. Bueno. Ya se armó, muchachos. Muy bien. ¿Algún mensaje rapidito para la Facultad Popular de Bellas Artes, maestro? Hay que cuidarla mucho. Es un lugar muy especial para poder seguir construyendo la vida estética de esta ciudad. Hay que cuidarla mucho. No todo el mundo tiene el privilegio de tener un espacio como ese. Y yo siempre lo diré, aunque no sea oriundo de aquí, hoy en día ya me catalogo como Moleriano. Michoacán. chilango, exiliado voluntariamente y con amor en Michoacán. Muy bien, maestro. Bienvenido, maestro. Muy bien, maestro. Yo sí encontré en la provincia mi felicidad. Eso. Doctor. Pues damos un saludo muy cordial para todos los que nos ven, como siempre, saludando a los mexicanos que están en el exterior, ya sea estudiando, capacitándose, trabajando. Siempre nos recordamos a todos ustedes y muchísimas gracias por entregarnos su tiempo. Muy amables, buenas noches. Muy bien, amigos, amigas, yo me quiero despedir de todos ustedes con este verso que parece sencillo, pero no lo es. Dedicado a Sofía León y a María Elena González Revuelta, allá a Cuba, a sus bellas familias, La Habana, y también a todos los jóvenes que están en el camino de formación, ya sea fuera o dentro de la Facultad Popular de Bellas Artes, en el área de teatro. De José Martí, verso 9. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Y él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándole en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió casado con su mujer y ella se murió de amor. Como bronce candente al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí, en la bóveda helada, la pusieron en 2 bancos. Yo besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que se murió de amor. ¿Sabe tu mamá que estás conmigo? Gracias, Eso es todo, maestro.